Muchos ministerios a través del mundo han trabajado para crear este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la sesión número 4 de El Evangelismo Personal. Nuestro maestro será el reverendo Ray Comfort. I'm Ray Comfort, and today we're going to look at true and false conversion. Yo me llamo Ray Comfort y hoy vamos a estudiar las conversiones verdaderas y las conversiones falsas. Turn in your Bibles, if you would, to Romans 7, verse 4. Si son tan amables, por favor pasen en sus Biblias a Romanos capítulo 7, versículo 4. While you're turning there, let me lay a foundation for this teaching. Y mientras están ustedes buscando esta parte de la Biblia, quisiera yo poner primero una cimentación a esto. This teaching follows hard on the heels of another teaching Esto está relacionado a otra enseñanza que yo doy, called Hell's Best Kept Secret, y esa trata acerca del secreto más grande que tiene Satanás. in which we looked at the fact Y hemos ya grabado esto y estuvimos analizando en el otro video that modern evangelism creates que en el evangelismo contemporáneo creamos about 80 what we call backsliders muchísimas personas que nosotros llamamos que dejan el camino, with every 100 decisions for Jesus. con unos 80 de cada 100 de aquellos que dicen que se entregan a Cristo dejan el camino. The average fall-away rate Entonces el porcentaje promedio que tenemos de la gente que deja el camino in modern evangelism is between 80 and 90%. es más o menos entre el 80 y el 90%. Now, many of today's converts don't fall away. Muchos de los que se convierten no dejan el camino, They remain within the church, permanecen dentro de la iglesia, but they lack the things that accompany salvation. pero en realidad no llevan los frutos de lo que debería tener el que se salva. And therefore, there is some question Y entonces por eso hay la pregunta regarding the validity of their salvation. de la validez de su salvación. And this tragedy has occurred Y esta tragedia sucede because of the fact that modern evangelism porque dentro del evangelismo contemporáneo has failed to follow the biblical example no ha seguido los ejemplos bíblicos of law to the proud que debe de ser una ley para los orgullosos and grace to the humble. y gracia para los humildes. Charles Finney Si recuerdan ustedes el señor Charles Finney, un predicador, said, evermore the law must prepare the way for the gospel. dijo que la ley de Dios tiene que preparar el camino para el evangelio. To overlook this in instructing souls Si nosotros no miramos esto claramente, is almost certain to result in false hope. estaremos presentando una esperanza falsa, The introduction of a false standard of Christian experience, estaremos nosotros dando unas normas que no son las correctas para la experiencia cristiana. and to fill the church with false converts. Y nosotros podríamos llenar la iglesia nada más con personas que se han convertido de una manera falsa. And then he said, time will make this plain. Y luego dijo que el tiempo mostraría que eso es cierto. Now, in the teaching, Entonces, al estar nosotros enseñando, in our book, y en nuestro libro que tenemos, which is called Hell's Best Kept Secret, se llama así, el secreto que tiene más grande el infierno o Satanás, there's a story of a speedster, presentamos ahí en ese libro una historia, a young man who sped through a town un hombre que pasó por un pueblo rápidamente, at 120 miles an hour. iba en su vehículo a 120 millas por hora. Now, the town was backward. El pueblo era de esos pueblos viejos, They had no law against speeding. y ellos no tenían ninguna ley en contra de ir a exceso de velocidad. So they passed a law Así de que después pasaron ellos una ley stating that 60 miles an hour was the maximum speed, diciendo que 60 millas o como 100 kilómetros era lo máximo and transgressors would be fined or thrown in prison. y que se les pondrían multas a las personas que pasaran a exceso de velocidad. The son, as he drove through a second, or the young man, as he drove through a second time, Entonces el joven, que ya había pasado antes rápidamente, ahora volvió a pasar a exceso de velocidad was arrested this time y lo arrestaron esta vez, because there was now a law that he had broken. porque ahora sí había una ley que él había roto. He couldn't pay the massive fine, Él no podía pagar la multa, so he was thrown into prison. así que lo echaron a la cárcel. Then his father, who was the judge, Luego su padre, que era el juez, stepped in and paid the fine for him. pagó la multa
por ese muchacho. leaving him free to go. Y entonces él ya pudo salir libre. So what is that son's attitude going to be to his father? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la actitud que va a tener ese hijo hacia su padre? What is his attitude going to be to the law? ¿Cuál va a ser su actitud que él va a tener hacia la ley? Well, he's completely dead to that law. Cuando él está en realidad totalmente muerto a esa ley, It has no hold upon him esa ley no tiene nada que lo posesione a él, because his father satisfied the law porque su papá fue el que pudo satisfacer eso relacionado a la ley, by paying the fine for him. al pagar la multa por él. So now he lives to the will of his father. Entonces ahora tiene que vivir bajo lo que diga su padre. He wants to do his father's will Y es más, quiere hacer la voluntad de su padre, because he's so filled with gratitude porque siente gratitud de lo que hizo su papá, for his father's sacrifice. porque fue un sacrificio el que hizo su padre. Now, with that thought in mind, let's look at Romans 7, verse 4. Entonces, tomando en cuenta esa pequeña narración, pasemos ahora a Romanos capítulo 7, versículo 4. And see the attitude of the Christian to the law. Y vamos a ver nosotros aquí la actitud que tiene el cristiano hacia la ley. Wherefore, my brethren, Así también vosotros, hermanos míos, you also are become dead to the law habéis muerto a la ley by the body of Christ. mediante el cuerpo de Cristo. So there's the attitude of the Christian to the law. Entonces esa debe de ser la actitud del cristiano hacia la ley. We're dead to it. Debemos estar muertos a la ley, That you should be married to another, para que seáis de otro, even to him who is raised from the dead, del que resucitó de los muertos, that we should bring forth fruit unto God. a fin de que llevemos fruto para Dios. So our attitude to the law is one of total lack of condemnation. Entonces nuestra relación con la ley es una en la cual no hay condena. We are dead to the law Nosotros estamos ya muertos a la ley by the body of Christ. mediante, dice aquí la Biblia, el cuerpo de Cristo. There's the payment of the Father. Ahí es cuando el Padre pagó nuestra multa. And now we live to the honor of the Father. Entonces ahora, como dice aquí, te vamos a hacer nosotros viviendo para la ley del Padre. Motivated by love and gratitude Y vamos a tener una motivación de amor y gratitud, in the light of such a wonderful sacrifice. siguiendo dándole gracias a Dios por el sacrificio tan maravilloso que hizo por nosotros. That we should bring forth fruit unto God. Y al final del versículo dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Now, if we are rooted and grounded in Him, Ahora, si nosotros tenemos nuestra raíz puesta muy bien en las cosas de Dios, it should be evident. debería ser evidente. Jesus said, I'm the vine, you are the branches. Jesús dijo que Él era viña y que nosotros éramos como sus extensiones. He that abides in me, the same brings forth much fruit. Y que si nosotros habitamos en Él, nosotros vamos a producir fruto. So what does the Bible mean by fruit? ¿Y qué es lo que significa la Biblia con relación a fruto? Well, one, fruit of repentance. Estamos hablando del fruto de arrepentimiento, para empezar. Matthew 3, verse 8. Pasemos a Mateo, capítulo 3, We won't turn to it. versículo 8. No es necesario que pasen ahí. See, Zacchaeus had more than tears. O sea, estamos hablando en Mateo, capítulo 3, versículo 8. He had fruit of repentance. Y encontramos a una persona que tenía un fruto de arrepentimiento. He showed God he was sorry by his works. Él le mostró a Dios que estaba arrepentido por sus obras. Which brings us to the second fruit, Que nos lleva ahora al segundo fruto, the fruit of good works. el fruto de las buenas obras. We won't turn to it, Colossians 1:10. En Colosenses 1:10, aunque no pasemos ahí ahorita. If you and I are Christians, Si usted y yo somos cristianos, we should be letting our light shine. deberíamos de tener una luz brillante. Jesus said, so let your light shine before men, Jesucristo dijo que nuestra luz debe de brillar ante los hombres, that they may see your good works para que ellos vean tus buenas obras, and glorify your Father which is in heaven. para que glorifiquen a Dios Padre en los cielos. 3, the fruit of thanksgiving. Luego tenemos el tercer fruto, que es el fruto de darle gracias a Dios, de gratitud. Hebrews 13, verse 15. Y eso lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 3, versículo 13. If we're saved, we should be filled with thanksgiving for Calvary's cross. Si Jesucristo nos ha salvado, deberíamos estar llenos nosotros de gratitud por lo que hizo en la cruz. 4, the fruit of the Spirit. Y luego, número 4, tenemos el fruto del Espíritu. Galatians 5:22. En Gálatas capítulo 5, 20.
As Christians, we should have love, Como cristianos deberíamos tener amor, goodness, deberíamos tener bondad, gentleness, deberíamos ser generosos, faith, debemos tener fe, meekness, debemos ser humildes, patience, debemos tener paciencia and temperance. y debemos ser temperatales. And fifth, or number five, Y número 5, the fruit of righteousness. debemos tener misericordia Philippians 1 o verse 11. justicia. Y eso lo encontramos en Filipenses. Scripture tells us every tree that brings not forth good fruit La Escritura nos dice que todas aquellas personas que no producen fruto, will be cut down sí serán cortados and cast into the fire. y serán echados al fuego. Therefore, Así que as evangelists and those seeking the salvation of sinners, nosotros como evangelistas, nosotros debemos estar buscando a aquellos que están perdidos. we should be doing everything we can, Debemos hacer todo lo que podamos, not just to get decisions, no solo para que la gente tome decisiones, not to get church members, no para ser miembros de iglesias, but to produce, sino más bien para producir, by the grace of God, por la gracia de Dios, fruit-bearing Christians. personas que den frutos. Now let's turn over to Mark 4 verse 3. Quisiera que Mark 4. pasáramos a Marcos, Mark 4 verse 3, and we're going to look capítulo 4, versículo 3. at perhaps the most important parable Jesus gave. Yo creo que vamos a ver aquí la parábola más importante de Jesucristo. A parable that unlocks the mystery of the other parables. Es una parábola que abre y nos demuestra los misterios de otras parábolas. And we won't read it for the sake of time, No vamos a leer toda la parábola hoy porque no tenemos tiempo, but we should be familiar with this parable. pero debemos de conocerla bien. It's the parable of the sower. Es la parábola del sembrador. It's also recorded in Matthew 13 También se puede encontrar en Mateo capítulo 13 and Luke verse 8. y también en Lucas. Now in verse 13 of this wonderful parable, En esta parábola, pasemos al versículo 13. the disciples had heard Jesus speak about a sower. Los discípulos ya habían oído acerca de esta historia del sembrador. And they said, really, we don't know what you're saying, Lord. Y ellos le habían dicho a Jesucristo, Jesucristo, no entendemos lo que estás diciendo. And Jesus said, Y Jesucristo dijo, know you not this parable? ¿no sabéis esta parábola? How then will you understand all parables? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? In other words, the parable of the sower is the key that unlocks the mystery of all the other O parables. sea que entonces esta parábola es la clave para entender todas las otras parábolas también. If you and I understand Si entendemos esta parábola del sembrador, that when the seed of the gospel is scattered, que cuando se echa el mensaje de Dios, se siembra, there is true and false conversion, hay conversiones que son verdaderas y hay conversiones que son falsas. which is what this parable is about. Y de eso se trata esta parábola. Then all the other parables Jesus gave Y si entendemos esta parábola, entonces entenderemos todas las demás. will begin to open up to us. Podremos nosotros percibir qué es lo que significan también las otras al entender esta. The foolish virgins Entonces aquellos que son tontos, and the wise virgins, en la parábola de las vírgenes, por ejemplo, true and false conversion. también se pueden entender como conversiones falsas y verdaderas. The good fish and the bad fish, Si recuerdan la otra parábola de los pescados buenos y los malos, true and false conversion. también podría tomarse como conversiones falsas y verdaderas. The wheat and the tears, Y recuerdan ustedes otras parábolas que aparecen también, true and false conversion. podrían también ser conversiones verdaderas y falsas. The man who built his house on rock and the man who built his house on sand. Si recuerdan aquella parábola del hombre que construyó su casa en la arena y el otro que construyó su casa sobre piedra, True and false conversion. también podría tomarse como conversión falsa y conversión verdadera. See, many people think the man who built his house on sand Si recuerdan ustedes la parábola, mucha gente entiende que aquellos que pusieron su casa sobre arena is an unbeliever. es la persona que no cree. But Jesus said of him, Pero Jesucristo dijo, hablando acerca de él, whoever hears these sayings of mine todo aquel que escucha estas cosas de mí and does not obey them y no las obedece are likened to a foolish man. es como un hombre tonto que construye su casa sobre arena. The world doesn't hear the sayings of Jesus. El mundo no escucha lo que dice Jesucristo. I mean, all they know is just a minute amount of Scripture. De verdad, lo único que saben es cosa muy pequeña acerca de la Biblia. And even then, they lack understanding. Y de todos modos no lo entienden. But there are multitudes in the church Pero hay multitudes en las iglesias who hear the sayings of que Jesus sí escuchan lo que Jesucristo dice, and do not keep them. pero no hacen nada.
They call Jesus Lord Le dicen a Jesucristo que Él es su Señor, and do not the things that He tells them. pero no hacen lo que Jesucristo dice que deben de hacer. So using the harmony of the Gospels, Entonces continuamos con esta armonía de las diferentes partes de la Biblia. we're going to look at 6 characteristics of a false convert. Vamos a analizar nosotros 6 características de una persona que se convierte falsamente. So here in my hand are 6 characteristics of a false conversion. Aquí tengo 6 características de una conversión falsa. Number 1, Número 1, there are immediate results. sí hay resultados inmediatos. The reference is Mark 4, verse 5. Y pueden encontrar una referencia a esto en San Marcos, capítulo 4, versículo 5. The false convert doesn't weigh the issues. O sea, el que se convierte falsamente no se pone a medir cuáles son las cosas en realidad que tiene que hacer. Jesus said, who goes to war and doesn't check out what the enemy's got? Como Jesucristo dijo, ¿verdad? ¿Quién va a una guerra y no mide primero qué es lo que tiene para poder pelear? Who builds a tower and doesn't check out his materials? Dice, ¿quién se pone a construir una torre y no primero ve qué es los materiales que tiene para construirla? But the false convert, Entonces, el que se convierte de manera falsa, because the law hasn't been used to bring him light, porque no ha recibido en realidad luz de la ley de la palabra de Dios, makes a commitment, sí hace una entrega, lacking understanding, pero no tiene comprensión, specifically especialmente as regards his sinful state before God. especialmente con relación a su estado pecaminoso y su relación que tiene con Dios por ello. He hears of the benefits Él escucha nada más acerca de los beneficios and makes a decision. y toma una decisión rápida. The second sign of a false convert Y la segunda muestra de una conversión falsa is that he lacks moisture. es que no tiene humedad. Luke 8, verse 6. Pueden ver algo relacionado a esto en San Lucas, capítulo 8, versículo 6. There is no thirsting after God. O sea, no tiene un deseo, una hambre o una sed de las cosas de Dios. The third sign El número 3 is there's no root. es que no ha echado raíz. Matthew 13, verse 6. Podemos ver esto en San Mateo, capítulo 13, versículo 6. There's no depth of character. O sea, no tiene ninguna profundidad en su personalidad, en su carácter. 4, they receive the word with gladness. Número 4 nos dice que sí recibe la palabra con gozo. Mark 4, verse Lo 16. encontramos eso en San Marcos, capítulo 4, versículo 16. 5th, they receive the word with joy. Número 5, reciben la palabra con gozo, con felicidad. Matthew 13, verse 20. Lo encontramos eso en San Mateo, capítulo 13, versículo 20. There's no sorrow for sin. O sea, no sienten ningún dolor por su pecado. And number 6, for a while they do believe. Y luego, número 6, por un tiempo sí creen. Luke 8, verse 13. Eso lo encontramos en San Lucas, capítulo 8, versículo 13. And this last one is what brings confusion to many. Y este último punto es el que nos trae mucha confusión. A false convert Porque una persona que se ha convertido de manera falsa has a genuine parece ser genuino, false conversion experience. o sea, tiene una experiencia que parece genuina. So for a while he does believe. Y entonces por un tiempo él sí cree. Now we'll look at another picture. Ahora vamos a ver esto de otra manera. In my hand is a picture of 2 plants. Tengo aquí 2 diferentes plantas. On my right, a large plant looks healthy, Aquí tengo de un lado una planta que parece estar muy sana and on the left, a little plant looks a bit pathetic. y luego tengo una pequeña planta que no parece ser tan sana. This appears the healthy one, the big one, La grande parece ser mejor planta and the little plant appears sick. y la pequeña pues parece ser débil. And let's look at another picture. Pero ahora veamos otro dibujo. The sun comes out suddenly, Sale el sol de pronto and the big plant begins to wither. y la planta grande empieza a secarse. But the little plant seems to be benefiting. Pero la pequeña planta, al contrario, recibe beneficio del sol. Just very strange. Muy extraño esto. And then it brings us to the third pic, Y esto nos lleva a al tercer dibujo. and we begin to see what's happening under the soil. Podemos ver qué es lo que está sucediendo bajo tierra. Under the soil, the big plant La planta muy grande, podemos ver bajo suelo, is sitting on rock. está sobre piedra. And when the sun comes out, Y cuando sale el sol, it can't send its roots in deep no puede meter su raíz más abajo. because there's no depth of soil. Porque no hay tierra profunda. But the little plant Pero la planta muy pequeña is in good soil. está muy bien, una tierra muy buena. It has a massive root.
y tiene mucha raíz. and the sun doesn't kill it, Entonces el sol no lo mata, it causes it to prosper. al contrario, prospera. It sends its roots deep after moisture. Manda sus raíces de manera muy profunda buscando humedad. Now let's go from the natural to the Ahora, spiritual. después de ver esto en cuanto a lo natural, ahora pasemos a lo espiritual. Can you see that it was the sunlight that revealed what we couldn't see? Pueden ustedes ver que lo que no podíamos nosotros ver, la luz del sol nos lo revela. The sunlight revealed the soil condition of the plant. La luz solar nos revela la condición de estas dos plantas. Now in the spiritual, Ahora, en cuanto a lo espiritual, the sunlight, esa luz solar, that which will reveal what we can't see, eso que nos revela lo que no podemos ver, the soil or heart condition la condición, llamémosle, del corazón, of the professing believer, del que dice, del que profesa que es cristiano, the sunlight is one, spiritual. Tribulation. la luz solar sería número 1, tribulación, Matthew 13:21. y lo encontramos eso en San Mateo, capítulo 13, versículo 21, 2, temptation. y luego número 2 encontramos tentación, Luke 8 verse 13. en San Lucas 8, 13, And number 3, y número 3, persecution. la persecución. Mark 4 verse 17. Pueden ver esto en San Marcos, capítulo 4, versículo 17. So tribulation, Así que la tribulación, temptation, la tentación persecution y la persecución will reveal nos revelarán in the professing believer en aquel que profesa que es cristiano what we cannot see. lo que nosotros no podemos ver. Now if you have a house plant, Ahora, si usted tiene una planta en su casa, the worst thing you could do lo peor que usted puede hacer would be to hide that plant from the sun. es esconder esa planta del sol. If you said this is an expensive plant, Si usted dijera, ay, esta planta me costó mucho dinero, I don't want it to die, no quiero que se muera, so you put it in a closet. entonces la mete adentro de un cuarto oscuro, de un closet. Protecting it from the sunlight will actually kill it. Pero si usted lo protege del sol, en realidad lo va a matar. The best thing you can do for that plant Lo mejor que usted puede hacer en realidad is put it in the sunlight. es más bien ponerlo en la luz solar. Make sure it's in good soil, Asegurarse que tiene buena tierra, has access to plenty of water, que tiene acceso a agua, but you give it plenty of sunlight. pero también le da luz solar. You even rotate the plant to get it sunlight. Es más, a lo mejor usted puede rotar la planta para que le dé sol en diferentes lugares. In the same way, De la misma manera, the worst thing you can do with a new believer lo peor que usted puede hacer con un creyente nuevo is to protect him from the sunlight es protegerlo de la luz solar, of persecution, de persecución, temptation, tentación tribulation. y tribulación. If he's in good soil, Si él está en buena tierra, that is, he has a good and honest heart, o sea que tiene un corazón honesto, those three things esas tres cosas will cause him to send his roots in deep. van a causar que él más bien mande una raíz profunda. If he's a false convert, Pero si se ha convertido de manera falsa, they'll cause him to wither and die. más bien se secará y morirá espiritualmente. Now, many years ago, when Russia was in communism, Hace muchos años, cuando Rusia era comunista, I heard of a story a mí me platicaron una historia about a prayer meeting that was going on. acerca de una reunión de oración que se había llevado a cabo, And suddenly the doors were thrust open, y de pronto se habían abierto las puertas en esa reunión, and two Russian guards stood there. y estaban dos guardias rusos ahí, And they pointed the guns at the Christians. y apuntaron sus armas hacia los cristianos, And they said, if you are not prepared to die for your faith, get out. y les dijeron, si ustedes no están preparados para morir por su fe, salgan de este cuarto. And half those professing Christians left, Y la mitad de esos cristianos que profesaban ser cristianos salieron corriendo. leaving a handful of believers. Y entonces nada más quedaron unas cuantas personas. Then the guards put their weapons down, Los guardias en ese momento ya guardaron sus armas got their Bibles out, y sacaron sus Biblias and said, we're Christians. y dijeron, somos cristianos. We just want to sort out the sheep from the goats Nosotros nada más queríamos separar, ¿verdad?, las ovejas falsas de las verdaderas, before we would risk fellowship. antes de que nosotros fuéramos a arriesgarnos estar aquí. Now, a Russian guard clean-out would do the church good. Yo creo que si nosotros tuviéramos unos buenos rusos, unos guardias rusos, harían algo muy bueno en las iglesias aquí. It would rid the church of murmurs and complainers, Se acabarían todas las murmuraciones y todas las quejas. those who cause division. Todos aquellos que están causando división. See, God usually swallows them up in the ground in the Old Testament.
Ya ven, en el Antiguo Testamento Dios normalmente se los tragaba en la tierra. But secondly, and more importantly, Pero número dos, y más importante, what a Russian guard cleanout would do lo que harían esos guardias rusos si vinieran, would be that it would show the false convert the error of his ways. mostraría a aquellos que se han convertido de manera falsa que andan por mal camino. Imagine the tragedy Imagínese usted de la tragedia of leading someone to the Lord, de que usted ha traído a alguien a los pies del Señor, but there's no repentance. pero no hay arrepentimiento. The law wasn't used to bring a knowledge of sin. O sea que no se utilizó la ley para mostrarle su pecado. She had a drug problem and a bad marriage, A lo mejor tenía problemas con drogas y un mal matrimonio. and you told her that Jesus would help her out. Y usted le explicó, digamos, a una mujer que Dios la iba a ayudar. So there's no knowledge of sin. Así que no le ha explicado en realidad sus pecados. It's just an experimental Más attitude, bien, nada más va a experimentar con esto. and there's no fruit. Entonces no habrá fruto. Now this concerns you. Y esto a lo mejor lo preocupa a usted, This person won't get into fellowship porque esta persona no va a permanecer con el grupo de cristianos, unless you bring them to church. solo que usted lo traiga o la traiga a la iglesia. They don't read the Bible Pero estas personas no van a leer mucho la Biblia, unless you read it with them. excepto si usted lee la Biblia con esa persona. So you see your ministry Y entonces usted ve que su ministerio as one of propping that person up. es uno de estar siempre deteniendo a esa persona. And you prop them up right till Judgment Day, Y usted a lo mejor lo está ayudando siempre hasta el día del juicio. when the light of an omniscient God Pero luego cuando llegue la luz de Cristo shines upon the heart y cuando brille claramente sobre el corazón, and reveals the state of hypocrisy they're living in. revelará la hipocresía de esa vida. And you propped them up right till Judgment Day. Y a lo mejor usted lo estuvo deteniendo a esa persona, ayudándole hasta el último día. You shielded them from the sunlight. Usted estuvo como no permitiendo que les toque la luz solar. Wouldn't it be better to let them fall ¿No hubiera sido mejor que se hubiera caído rather than give them a false assurance? en vez de darle una seguridad que era falsa? Let him know where he stands. Que sepa más bien cómo está su situación espiritual. Never shield the plant from the sunlight. Nunca debemos de nosotros tapar la luz solar de las plantas. For years I ran after so-called believers. Por mucho tiempo yo estuve tratando de jalar a aquellos que se decían creyentes. And yet Luke 9:62 says, Pero en Lucas capítulo 9 nos dice, no man having put his hand to the plow ningún hombre que se haya puesto ya a la obra and looking back is fit for the kingdom. y que voltee hacia atrás deberá de verdad estar dentro del reino. The soil of the heart, Entonces esa tierra que tenemos nosotros en nuestro corazón, a good and honest heart, en un corazón de verdad honesto y bueno, will determine whether or not that's going to be a genuine believer. determinará si de verdad es un creyente o no. Now turn to Colossians 4 verse 5 and let's read it together. Pasemos por favor a Colosenses capítulo 4 Colossians 4 verse 5. y vamos a ver el versículo 5. Colosenses capítulo 4 versículo 5. In Colossians 4 verse 5, the Bible says, walk in wisdom. Nos dice esta parte de la Biblia, en Colosenses capítulo 4 versículo 5, andad sabiamente. Walk in wisdom toward them that are without, Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redeeming the time. redimiendo el tiempo. Now I always interpreted that scripture Yo siempre había interpretado este versículo, as meaning those that are without the church. eran aquellos que estaban afuera de la iglesia. But a false convert Pero una persona que se ha convertido de manera falsa can be within the church, puede estar dentro de la iglesia, sitting next to you in church, estar sentado ahí junto a usted en la iglesia, but he is without the body of Christ. pero en realidad no está dentro del cuerpo de Cristo. And the Bible says, walk in wisdom toward them that are without, La Biblia nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redeeming the time. redimiendo el tiempo. You see, a stony ground hearer, Es más, tienen ustedes que recordar que una tierra que está llena de piedras, a false convert, o sea, una persona que se ha convertido de manera falsa, will steal your time from you. le va a robar su tiempo a usted. They just want counsel. Ellos todo el tiempo quieren que usted los asesore. They just want counsel. Siempre quieren consejo. They are hearers, Escuchan, but not doers. pero no hacen nada. They don't need counsel. Ellos siempre quieren ser que los asesoren. They need repentance. Más bien lo que necesitan es arrepentirse. You see, Ustedes ven,
The bigger plant doesn't need fertilizer. La planta que está muy grande no necesita un fertilizante. You can put fertilizer to the top leaf. Usted puede ponerle fertilizante en las hojas de arriba. It's not going to help it. No le va a ayudar para nada. It needs good soil. Más bien necesita tierra buena. And the professing convert doesn't need fertilizer of counsel. Y aquellos que nada más profesan ser creyentes no necesitan asesoría. He needs the good soil of a repentant heart. Más bien necesita la buena tierra del arrepentimiento. Years ago, I was on staff in a church in New Zealand. Hace algunos años yo trabajaba para una iglesia en Nueva Zelanda With a very loving senior pastor. y tenía un predicador ahí que era una persona maravillosa. He's very slight built, Él era un hombre muy delgado, very thin man. muy alto y delgado, He'd always joke about his thinness. y siempre nos reíamos acerca de lo delgado que era. Didn't matter what he ate, No importaba qué comiera, he didn't get fat. él no engordaba. Must have been his glorified body already, I think. Yo creo que ya era un cuerpo glorificado. But one night there was a knock on the door. Pero una noche alguien tocó en la puerta. It was 3 o'clock in the morning. Eran las 3 de la mañana. One of the sons went to the door, opened it up. Y cuando una de las personas fue a la puerta a abrirla, It was someone wanting counsel. era alguien que deseaba que le diera asesoría. At 3 a.m. A las 3 de la mañana. But the son went to his father and woke him up. Entonces el que había abierto la puerta era el hijo de este predicador. Y entonces el hijo fue y despertó al padre. He knew his father was a genuine shepherd. Y él sabía que su padre era de verdad un pastor de las ovejas genuino. He knew he wouldn't complain. Él sabía que su padre no se iba a molestar. He said to the young man, go and wait in the living room. Entonces él le dijo a la persona que deseaba asesoría, le dijo, ve a la sala, por favor. He woke his father up. El niño entonces despertó a su padre. But when his father walked into the living room, Y cuando el padre pasó a la sala, as he stepped through the door, y al entrar por la puerta, a 14-inch machete blade came down upon his face un machete como de 40 pulgadas le pegó en la cara. and severed his fingers. Y le cortó también los dedos. This man was trying to cut his head off. Este hombre estaba tratando de cortarle la cabeza. When his sons ran into the room to help him, Su hijo entró corriendo al cuarto a tratar de ayudarle they saw their father's blood around the walls of the living room. y vio la sangre de su papá por toda la sala. They almost killed the guy. Por poco y lo matan. They thought was trying to kill their father. El hombre que estaba tratando de matar a su papá. Now the pastor lived Ahora, sí vivió este predicador, after many operations. pero tuvo muchas operaciones. But the next morning, Pero la siguiente mañana, another pastor called me. otro predicador me llamó por teléfono He said, "Did you hear what happened last night?" y me dijo, ¿oíste lo que sucedió anoche? I said, "Yeah, heavy." Le dije, sí, qué increíble. He said, "Heavy. That guy went to my church." Y dice, no lo puedes creer, ese hombre asistía a mi iglesia. And then this pastor said to me, Y luego me dijo este predicador, "Fancy another Christian doing that." imagínese usted un cristiano haciendo eso. I said, "Wait a minute. Y yo le dije, espérame tantito. If a man's trying to cut the head off the Si el pastor, hombre está tratando de cortarle la cabeza a un you predicador, could probably assume probablemente podríamos nosotros asumir that he lacks a little bit que le falta un poquito in the area of love, en cuanto a el área del amor, goodness, en cuanto a bondad, gentleness, en cuanto a ser gentil. self-control. No tenía mucho control personal. And since it's about time we took notice of Scripture, Entonces yo creo que ya es tiempo que nosotros nos pongamos a estudiar las escrituras which speaks of false brethren, que nos hablan acerca de esos hermanos que son falsos, false apostles, de aquellos apóstoles que son falsos, false prophets, aquellos profetas que son falsos, false teachers, aquellos maestros que también son falsos, and false conversion. y también aquellos que se dicen que se han convertido pero que son falsos. You see, a false convert, ¿Entienden ustedes que una persona que se ha convertido de manera falsa, because he lacks fruit, como no tiene fruto, will make up for it with branches and leaves? tendrá de todos modos unas ramas muy grandes y a lo mejor muchas hojas? He'll find because he lacks the fruit of the Spirit, Ustedes podrán darse cuenta, como no tiene fruto del Espíritu, he will try and impress you in other ways. entonces tratará de impresionarlo a usted de otras maneras. He may call hallelujah louder than most, Posiblemente le grite aleluya más fuerte que los demás. or amen everything. O a lo mejor le dice amén a todo. He may wear a Christian t-shirt. Es posible que él siempre ande con una camiseta cristiana. There's nothing wrong with Christian Y t-shirts. no hay nada mal de traer una camiseta cristiana. Or he may wear a big cross around his neck. O a lo mejor trae una cruz muy, muy grande colgada de la garganta. Or he may carry a big Bible. O a lo mejor tiene una Biblia grande.
But what he wants to do is impress you Pero lo que Él quiere hacer es impresionarlo a usted. with branches and leaves Nada más con hojas y ramas, because he lacks fruit. porque no tiene fruto. Now look at Matthew 7 verse 13. Pasemos a Mateo capítulo 7. In Matthew 7 verse 15 through to 20, En Mateo capítulo 7, versículo 15, this is Jesus speaking. y tenemos a Jesucristo aquí hablando. He says, "Beware of false prophets Dice, guardaos de los falsos profetas, who come to you in sheep's clothing, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, but inwardly they're ravenous wolves." pero por dentro son lobos rapaces. In other words, they look good on the outside. O sea que se ven muy bien por fuera. You'll know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. Do men gather grapes from thorn bushes, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos or figs from thistles? o higos de los abrojos? Even so, every good tree Así, todo buen árbol bears good fruit, da buenos frutos, but a bad tree bears bad fruit. pero el árbol malo da frutos malos. Now listen to verse 18. Y escuchemos ahora claramente el versículo 18. A good tree cannot bear bad fruit, No puede el buen árbol dar malos frutos, nor can a bad tree bear good fruit. ni el árbol malo dar frutos buenos. You hear what Jesus is saying? ¿Están ustedes escuchando lo que dice Jesucristo aquí? A fountain doesn't bring forth sweet water and bitter water. Una fuente, ¿verdad? No puede echar agua dulce y también agua salada. He's saying you don't swap from false plant to genuine plant, back and forth. Dice, nosotros no podemos ser a la vez fruto malo y planta buena y planta mala. A bad tree can't bring forth good fruit. Una planta mala no puede dar fruto malo. Neither can a good tree bring forth bad Y fruit. tampoco puede una planta buena dar fruto malo. If you've got a Christian, Si usted tiene un cristiano he says he loves the Lord, y que dice que ama mucho al Señor, he just keeps beating up his wife. pero no puede dejar de golpear a su esposa, Just a little problem he's got. yo creo que tiene un pequeño problema. He's got a big problem. Tiene un problema muy grande, más Because he bien. doesn't bring forth bad fruit if he's a good plant. Porque si es buena planta, debería estar dando buen fruto. Every tree Todo árbol that does not bear good fruit que no da buen fruto is cut down and thrown into the fire. es cortado y echado en el fuego, dice la Biblia. Therefore, by their fruits you will know them. Así que por sus frutos los conoceréis. Turn over to Acts 20, verse 29. Ahora pasemos a Hechos capítulo 20, versículo 29. In Acts 20, verse 29 and 30, Paul is speaking. En Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, está hablando San Pablo, For I know this, porque yo sé that after my departure, que después de mi partida savage wolves will come in among you, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, not sparing the flock. que no perdonarán al rebaño. Also from among yourselves, Y de vosotros mismos men will rise up, se levantarán hombres speaking perverse things, que hablen cosas perversas to draw away the disciples after themselves. para arrastrar tras sí a los discípulos. You see, wolves Vean ustedes que los lobos wait at the back están esperando atrás and pick off the weak sheep. y se comen a los del rebaño que son débiles. That's why we need to mark those who cause division, Por eso tenemos que nosotros fijarnos bien en aquellos que causan división. to know each other by a fruit. Tenemos que conocernos por el fruto. You see, the true convert will stand no matter how great the adversity. Es que el cristiano verdadero no le importará la adversidad, seguirá firme. Remember the picture? ¿Recuerdan ustedes el dibujo? No matter how great the sunlight, No importa qué tan fuerte sea la luz it solar, prospers the little plant. esa planta continuará firme. You can drop a genuine convert Una persona que se ha convertido genuinamente into a den of lions. puede estar entre leones. What will he do? Raise his fist to God? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a levantar la mano en contra de Dios? No, he'll drop to his knees. No, más bien se va a hincar. He'll send his roots in deep. Él va más bien a echar raíz más profunda. If you put a genuine convert at the Red Sea, Si pone usted a un cristiano genuino junto al Mar Rojo, Pharaoh chasing him, no importa que el faraón del Antiguo Testamento lo esté siguiendo, is he going to lift his fist to God? ¿usted cree que va a levantar un puño al cielo? No, he stands still and see the salvation of God No, más bien va a quedar firme y va a ver la salvación de Dios, because he's on good soil. porque él tiene buena tierra.
You see, Jesus sent his lambs among wolves. O sea que entonces Jesucristo más bien manda a diferentes animales dentro de los lobos. And the reference for that is Luke 10, verse 3. Y encontramos eso en Lucas capítulo 10, versículo 3. Why did he do that? ¿Por qué mandará del rebaño Dios a personas entre los lobos? That is so contrary to the concept of modern evangelism. Eso es totalmente contrario al evangelismo moderno. If modern evangelism gets lambs, En el evangelio moderno, nosotros no mandamos ovejas, they needed to be protected and followed up. más bien las protegemos. But Jesus sent his lambs among wolves. Pero más bien Jesucristo dice que yo voy a mandar las ovejas dentro de los lobos rapaces. Why? Because the ¿Por qué? sunlight Porque la luz solar, of tribulation, temptation, and de persecution tribulación, tentación y persecución, will cause the genuine to grow más bien causará que la planta genuina crezca and expose the false. y podrá exponer a aquellas plantas que son falsas. And that's what happened. Y eso es lo que ha sucedido. Judas Iscariot was never a Christian. Si recuerdan ustedes a Judas Iscariote, él nunca fue en realidad cristiano. You say, how do you know that? Y nosotros, a lo mejor ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cómo sabe usted eso? Because Jesus said one of you is a devil. Porque Jesucristo dijo, uno de ustedes es un demonio, es un diablo. Now there's a good clue. Es una buena clave, creo yo, esa. So in closing, Entonces, al terminar esta sesión, I would like you at some time yo quisiera que usted, por un momento, to read Colossians 4, que leyera usted Colosenses capítulo 4, en algún momento, verses 7 to 14. empezando el versículo 7 hasta el versículo 14. And as you read that portion of Scripture, Y al estar usted leyendo esa porción de la Escritura, notice how Paul put a seal of approval note usted, por favor, cómo Pablo aprueba upon certain believers. a ciertos creyentes. In verse 9 of Colossians Por 4, ejemplo, en el versículo 9 de Colosenses capítulo 4, this is what he says in verse 9 of Colossians 4. veamos el versículo 9 si gusta, de Colosenses capítulo 4. Onesimus, Con Onésimo, a faithful and beloved brother, amado y fiel hermano, who is one of you, que es uno de vosotros, they shall make known unto you todo lo que acá pasa os lo harán saber. all things that are done here. O sea, todas las cosas que se hagan aquí. In verse 10, Y luego en el versículo 10 he says, Aristarchus, my fellow prisoner, salutes you. dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, Now there's no seal of approval on Aristarchus. pero no hay ningún sello de aprobación con relación a este señor. And Marcus, Y Marcos, sister's son to Barnabas, el sobrino de Bernabé, touching whom you received commandments. acerca del cual habéis recibido mandamientos, If he comes to you, si fuere a vosotros, receive him. recibidle. You see, in those days, Como ustedes saben, en aquellos tiempos, your life could be online su vida podría estar en peligro if you trusted a so-called brother. si usted estuviera con algún hermano y usted lo quisiera y tuviera confianza en él. So further down in verse 14, Así que más adelante en el versículo 14, Paul says, Luke, the beloved physician, Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado, and Demas greet you. y Demas. There was no seal of approval on Demas. Pero no está ahí aprobando de alguna manera especial a Demas. And it's as though Paul looked at Demas Y es como si Pablo estuviera viendo a Demas and thought, you lack fruit. y estuviera pensando, a lo mejor Demas le falta fruto. I'm not going to say you're one of us. No estoy dispuesto a incluirte en el grupo. I'm not going to say if Demas comes to you, receive him. Yo no he dicho aquí si va Demas contigo que lo recibas. And in 2 Timothy chapter 4, verse 10, we see why. Y en segunda de Timoteo encontramos por qué sucedió eso. Paul didn't put a seal of approval on this man. Pablo no había puesto su firma, digamos, de aprobación sobre este señor. And in 2 Timothy 4, verse 10, we see why. Y entonces en segunda de Timoteo encontramos la razón. Demas has forsaken me Dice que Demos nos ha rechazado having loved this present world. porque ha amado más este mundo presente. And Scripture says whoever is a friend of the world is an enemy of God. La Biblia nos dice en las Escrituras que aquel que es amigo del mundo no es amigo de Dios. Demas loved the world Entonces Demos amaba más al mundo and the sunlight of temptation y la luz de la tentación eventually caused him to wither and die. poco a poco hizo que él se fuera secando y muriera espiritualmente. So in summary, Entonces, en resumen, we mustn't run around getting decisions for Jesus.
Nosotros no debemos estar buscando que gente nada más tome una decisión hacia Cristo. Decisions are very easy to get. Es muy fácil hacer que una persona nada más decida para Cristo. When I was a new Christian, I lacked understanding. Cuando yo acababa de aceptar a Cristo, a mí me faltaba entendimiento. I didn't understand true and false conversion. Yo no entendía que hubiera una diferencia entre una conversión falsa y una verdadera. I got up more than 20 decisions from my friends. Hubo más de 20 de mis amigos que hicieron nada más decisiones para Dios. Personally, I was responsible Y yo era responsable for about 20 false conversions por como unos 20 conversiones falsas. because I didn't understand Porque ellos nunca llegaron a comprender the principle el principio of preaching law to the proud de predicar la ley and grace to the humble, de ley al que es orgulloso y gracia al que es humilde. of using the 10 Commandments Nos tenemos que utilizar los 10 mandamientos as Jesus did como lo hizo Jesucristo to bring the knowledge of sin. para que entiendan ellos sus pecados. And it's only when a man understands he sinned against heaven Porque solamente cuando un hombre o una mujer entiende que ha pecado contra el cielo, that he'll exercise repentance towards God, entonces de verdad se arrepentirá con Dios faith toward our Lord Jesus Christ. y tendrá fe para Jesucristo. And then because he's on good soil, Y como tendrá entonces ya una tierra buena, he's received the seed into a good and honest heart. él ha recibido una semilla en un corazón honesto y bueno, He then puts his hand to the plow entonces ahora sí se pondrá él a obrar and doesn't look back y nunca volteará atrás, because he's fit for the kingdom. porque ahora sí él está listo para el reino de Dios. Let's close in prayer. Terminamos ahora orando. Father, we pray for wisdom. Padre, te pedimos que nos des tu sabiduría. We pray for the gift of discernment. Te pedimos, por favor, que nos des discernimiento. We pray that you would make us wise Te pido que nos des, por favor, sabiduría, to Señor, them that are without, para que aquellos que están por fuera redeeming the time, no hagan que nosotros desperdiciemos el tiempo, for the days are evil. porque sabemos que son estos tiempos malos. Father, let each of us Por favor, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros examine ourselves para que nos examinemos, and see if we're in the faith. para ver si nosotros estamos de verdad enraizados en la fe. Is there fruit of righteousness? Y si de verdad tenemos nosotros los frutos, Is there fruit of praise? y si de verdad estamos con un fruto de alabanza para ti, Is there fruit of thanksgiving? si de verdad tenemos gratitud, Señor, Is there the fruit of the Spirit? si de verdad tenemos ese fruto del Espíritu, May we have much fruit por favor, Señor, que nosotros demos mucho fruto and bring glory to your name. para poder glorificar tu nombre. In Jesus' name we En pray. nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amen. Amén.